Cada oficio tiene su propia historia. La del arquitecto técnico es una larga historia de más de 5 siglos, siendo pieza fundamental en la construcción de edificios. Arquitecto técnico. Pasado y presente. Para entender la evolución de la actual figura del arquitecto técnico en España, debemos remontarnos a la primera mitad del siglo XV, con los primeros datos documentados del oficio denominado aparejador. La primera aparición conocida del término aparejador se encuentra en una capilla del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, esculpido en el sepulcro de Guillén de Rohan en 1430. En esa época, las profesiones se desarrollaban en el seno de los gremios, a los que se ingresaba como aprendiz. Con el paso del tiempo, los más válidos podían alcanzar la condición de maestro. El cargo de aparejador convive en ese momento con otras profesiones dentro de los gremios de la construcción. El maestro mayor de obras era la categoría máxima en el arte de construir edificios de gran envergadura y de tipo monumental. El maestro de obras era el máximo grado en la construcción tradicional. Abarcaba las funciones de constructor, contratista de la mano de obra y los materiales y director de las obras. El alarife provenía del árabe y se dedicaba al control público de las obras del municipio. En las construcciones más complejas surge la figura del aparejador, que libera al maestro mayor y le permite centrarse en la realización de las trazas y la dirección de las obras. En el ámbito de las obras reales, como el monasterio del Escorial, aparece una nueva jerarquía que distingue a los aparejadores primeros y los aparejadores segundos. El aparejador primero, o maestro de cantería, era el responsable de todo lo relativo a la piedra a emplear en la construcción. El aparejador segundo, o maestro de carpintería, se encargaba de los trabajos realizados con madera, como la ejecución de andamios, cimbras, apeos o armaduras de cubierta. Los maestros mayores y los aparejadores podían intercambiar sus papeles, de forma que un maestro mayor de una obra podía ejercer de aparejador en otra. Ser uno u otro cargo, y por tanto cobrar más o menos dinero, lo establecía el talento demostrado en su trayectoria profesional. Durante siglos, el aparejador como ayudante inmediato del maestro mayor tuvo gran consideración, pero esta reputación se fue disipando al introducirse en España el Renacimiento italiano y la Ilustración. Con la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, los gremios se relegan a un segundo plano y se crean dos tipos de figuras: los arquitectos artistas, que desarrollaban el monopolio de la arquitectura monumental, y los maestros de obra académicos, que se encargarían de las construcciones ordinarias. En 1817, la Guerra de la Independencia redujo el número de arquitectos, por lo que se restableció el título de maestro de obras, pero como simple subordinado del arquitecto. Los desacuerdos entre arquitectos y maestros de obras derivará en la aprobación del Decreto Luján, por el cual se crea la titulación oficial de aparejador, eliminando el de maestro de obras. Pero esto durará poco, porque en 1857, con la Ley Moyano, se recupera el título de maestro de obras, igualándolo al de aparejador. En 1864 se aprueba un decreto para establecer las atribuciones de arquitectos, maestros de obras y aparejadores, pero solo consiguió agravar el conflicto, ya que consideraba a estos últimos como auxiliares facultativos de los arquitectos. Debido a la escasez de profesionales en la construcción, en 1895 se aprueba un decreto que fomenta la titulación de aparejador, pero rebajándola al nivel inferior de las escuelas de artes y oficios. Tras años de discrepancias, ahora entre arquitectos y aparejadores, en 1935 un decreto acreditó las atribuciones profesionales del aparejador, y aunque los arquitectos aseguraron su exclusividad para proyectar y dirigir, los aparejadores lograron que su intervención en todo tipo de obras fuese obligatoria. En 1964 se sustituyó la denominación de aparejador por el nombre de arquitecto técnico. Podemos concluir que la profesión de arquitecto técnico, con sus antecesores, aparejador y maestro de obras, es una figura fundamental en el proceso constructivo de los edificios, que domina las técnicas constructivas y de gestión para llevar a buen puerto un proyecto arquitectónico, además de otras múltiples funciones ligadas a la prevención de riesgos laborales, conservación de edificios y otras tareas largas de enumerar. Se debe entender como un profesional complementario a la figura del arquitecto, cuyo objetivo común es ir en paralelo y velar por el buen desarrollo de principio a fin de la construcción, restauración o rehabilitación de un edificio en sus respectivas atribuciones.